Durante más de 400 años, una sombra de opresión se cernía sobre el pueblo de Israel. En la fértil tierra de Egipto, bajo el sol abrasador, no eran más que esclavos, construyendo ciudades para un faraón que solo conocía la tiranía. Ladrillo a ladrillo, sus esperanzas se desvanecían, sus cuerpos se agotaban y sus almas clamaban al cielo. Era un lamento profundo, un grito silencioso que ascendía desde el corazón del sufrimiento, pidiendo una liberación que parecía imposible. Pero Dios escuchó. En el desierto de Madián, un hombre llamado Moisés, un príncipe fugitivo convertido en pastor, se encontró con una zarza que ardía sin consumirse. De esa llama divina surgió una voz, una orden que cambiaría el curso de la historia. Ve, libera a mi pueblo. Moisés, lleno de dudas y temores, aceptó la misión. Regresó a Egipto, no como el príncipe que fue, sino como el mensajero del Dios Todopoderoso. Se presentó ante el hombre más poderoso de la tierra, el faraón, con una simple pero desafiante petición: deja ir a mi pueblo. El faraón, con el corazón endurecido por el orgullo, se negó rotundamente. ¿Quién era ese Dios para que él le obedeciera? Así comenzó un duelo épico, no entre dos hombres, sino entre el poder terrenal y el poder celestial. Para demostrar su soberanía, Dios desató 10 plagas sobre Egipto. El Nilo se tiñó de sangre, las ranas invadieron la tierra, los piojos y las moscas atormentaron a sus habitantes. El ganado murió, úlceras dolorosas cubrieron la piel, un granizo de fuego y hielo devastó los campos, y las langostas devoraron lo poco que quedaba. Una oscuridad palpable cubrió Egipto durante 3 días, pero el corazón del faraón seguía siendo una piedra. Solo la 10ª y más terrible plaga, la muerte de todos los primogénitos de Egipto, desde el hijo del faraón hasta el del ciervo, logró quebrar su resistencia. En medio del luto y el caos, el faraón finalmente cedió. «Váyanse», gritó. La salida fue frenética. No había tiempo para preparativos. El pueblo de Israel, más de 600.000 almas, abandonó la tierra de su esclavitud con una urgencia desesperada. No iban solos. Una columna de nube los guiaba durante el día, protegiéndolos del sol implacable, y una columna de fuego los iluminaba por la noche, marcando el camino hacia la libertad. Era la presencia visible de Dios, un faro de esperanza en su incierto viaje. Pero la libertad es a menudo frágil. Apenas Israel había partido, el corazón del faraón se llenó de arrepentimiento y furia. ¿Cómo había podido dejar ir a su principal fuente de mano de obra? El orgullo herido y la codicia lo consumieron. Rápidamente, reunió a su élite militar, a 600 de sus mejores carros de guerra, su caballería y todo su ejército. La persecución comenzó. El estruendo de los carros y el galope de los caballos resonaban en el desierto, una tormenta de venganza que se acercaba velozmente. Pronto, el pueblo de Israel se encontró en una trampa mortal. Delante de ellos, las vastas e infranqueables aguas del Mar Rojo detrás, la polvareda levantada por el ejército más poderoso del mundo. Estaban acorralados, sin escapatoria posible. El pánico se apoderó de ellos. La euforia de la liberación se transformó en un terror absoluto. Se volvieron hacia Moisés, sus voces llenas de miedo y acusación. ¿No había sepulcros en Egipto? ¿Que nos has traído aquí a morir en el desierto? Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios. En medio del caos y la desesperación, Moisés se mantuvo firme. Su fe era el único ancla en ese mar de miedo. Y entonces la voz de Dios resonó con una claridad atronadora. No teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. Porque los egipcios que hoy han visto, nunca más los volverán a ver. El Señor peleará por ustedes, y ustedes estarán tranquilos. Luego, le dio a Moisés una orden simple pero monumental. Alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Moisés obedeció. Levantó su vara sobre las aguas turbulentas. Inmediatamente, un viento recio del este comenzó a soplar con una fuerza sobrenatural. Sopló durante toda la noche, y un milagro imposible comenzó a desplegarse ante sus ojos. Las aguas del Mar Rojo se dividieron, formando 2 murallas líquidas, una a la derecha y otra a la izquierda. En medio,
Un camino de tierra seca apareció donde antes solo había un mar profundo. Mientras el pueblo de Israel, atónito, comenzaba a cruzar, la columna de nube que los guiaba se movió y se interpuso entre ellos y el ejército egipcio. Para Israel, era una luz que iluminaba su camino. Para los egipcios, se convirtió en una densa oscuridad que los confundía y detenía su avance. Esta protección divina les dio el tiempo precioso que necesitaban para que el último hombre, mujer y niño entrara en el corredor seguro abierto en medio del mar. Cuando la luz del alba comenzó a despuntar, los egipcios, cegados por su arrogancia, vieron el camino y no dudaron. «Vamos tras ellos», ordenó el faraón. Confiados en la velocidad de sus carros y el poder de su ejército, se lanzaron en persecución dentro del lecho marino. No vieron una intervención divina, sino una oportunidad para la aniquilación final de sus antiguos esclavos. Pero el terreno seco se convirtió en lodo para ellos. Las ruedas de sus pesados carros de guerra se atascaron. El avance se volvió lento y caótico. El pánico comenzó a cundir entre los soldados egipcios. «¡Huyamos!», gritaban. «El Señor pelea por ellos contra nosotros». Pero ya era demasiado tarde. Una vez que todo el pueblo de Israel llegó sano y salvo a la otra orilla, Dios le dio a Moisés la orden final: «Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería». Moisés, de pie en la orilla de la libertad, extendió una vez más su mano. El efecto fue instantáneo y devastador. Las murallas de agua que se habían mantenido erguidas colapsaron con una furia incontenible. Las olas se precipitaron sobre el ejército egipcio, cubriendo los carros, la caballería y a cada uno de los soldados del faraón que los habían seguido. El poderío de Egipto, el orgullo de una nación, fue aniquilado en un instante. Cuando las aguas se calmaron, en la orilla no quedó ni uno solo de sus perseguidores. El mar había reclamado a quienes se atrevieron a desafiar al Creador. En la orilla opuesta, el pueblo de Israel contemplaba la escena en silencio. El miedo se había transformado en asombro. Vieron los cuerpos de los egipcios arrastrados por las olas, la prueba irrefutable de su liberación definitiva. Ese día, no solo fueron salvados, ese día comprendieron la verdadera magnitud del poder y el amor de su Dios. El temor reverente llenó sus corazones. Entonces, un canto brotó. Moisés y todo el pueblo de Israel comenzaron a cantar un himno de victoria y adoración. «Cantaré al Señor, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete». Fue una celebración espontánea y jubilosa, el sonido de un pueblo que había pasado de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida. Era el reconocimiento de que su salvación no fue obra de sus manos, sino un regalo divino. La historia del cruce del Mar Rojo resuena a través de los siglos con un mensaje poderoso. Nos enseña que, incluso cuando nos encontramos acorralados, con un mar infranqueable delante y un enemigo implacable detrás, Dios tiene el poder de abrir un camino donde parece no haberlo. Nos demuestra que la fe, por pequeña que sea, es la clave para vencer el miedo más paralizante. Y sobre todo, nos recuerda que la verdadera liberación, la victoria final sobre las fuerzas que nos oprimen, no depende de nuestra fuerza, sino de la intervención soberana de un Dios que lucha por los suyos. Gracias por acompañarnos en este viaje épico. Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle like, suscribirte y compartirla. Dios te bendiga. Hasta la próxima.